a empezar a grabar ahora, ¿ok? Ya, entonces, inicialmente explicamos que para resolver este tipo de ejercicio tenemos que considerar cómo se expresa una fórmula molecular de una molécula hidratada. Y entonces con los datos que nos entregaban inicialmente tenemos cuál es la cantidad de la molécula seca, de la sal seca, y de la cantidad de agua que poseía esa molécula hidratada. Entonces lo que debemos hacer es calcular a través de la masa molar que tiene cada una de estas moléculas, cuántos moles son los que están participando en esta reacción. ¿Ok? Eh, Como sabemos que para obtener los moles debemos dividir la masa en cuestión por la masa molar de la molécula, obtenemos que de agua tenemos 0,1 moles y de perclorato de litio 0,033 moles. Como esto lo pasamos posteriormente a una relación estequiométrica para indicar cuál es la hidratación que tiene la molécula, es calcular los índices estequiométricos. ¿Ok? Sabemos que inicialmente tenemos entonces 0,33 moles de perclorato de litio más 0,1 mol de agua. ¿Ya? Lo más simple es tratar de llevar a números enteros. Entonces, dividimos por el índice estequiométrico menor o por los que tiene menor cantidad de moles y obtenemos una relación que nos indicaría que el perclorato de litio en relación al agua están en una razón de 1 a 3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se expresa una fórmula de una molécula hidratada? Es perclorato de litio con 3 moléculas de agua. ¿Ya? Este tipo de ejercicio es el que puede tener un grado de complicación mayor porque implica realizar análisis más como acabados respecto de cómo entendemos la relación estequiométrica y química de distintas moléculas. ¿Hay alguien que no haya entendido alguno de estos pasos? Profe, yo no entendí el último, en el que dividió por 0,033. ¿Por qué hizo eso? Ya, lo que pasa es que nosotros sabemos que las cantidades involucradas en el ejercicio eran 0,1 mol de agua y 0,033 moles de perclorato de litio. ¿Ya? Sabemos que estas moléculas estaban en una relación de una única molécula que llamamos molécula hidratada. Entonces nosotros para escribir la fórmula molecular debiéramos escribirla con índices estequiométricos enteros. Cuando nosotros queremos pasar como números decimales en una ecuación química a índices estequiométricos enteros, debemos dividirlos por el que tiene el índice estequiométrico menor, que en este caso es perclorato de litio. ¿Ya? Si dividimos 0,033 por 0,033 nos da 1. ¿Ya? Y si dividimos 0,1 por el mismo índice, 0,033, nos da 3. Entonces, con eso podemos entender que una molécula de litio está relacionada con 3 moléculas de agua, que es la misma razón de 0,033 moléculas de litio están con 0,1 molécula de agua. Ya, muchas gracias. En general, además, les quiero compartir como resúmenes de fórmulas que hay para poder hacer distintos tipos de ejercicios de átomo, ¿ya? De átomo o de teoría atómica. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos este tipo de ejercicios de átomos, por ejemplo, un cierto haz de luz con una longitud de onda indicada, pasa a través de un cristal y cambia la longitud de onda.
Acá, por ejemplo, hay una observación que deben considerar que tiene relación a lo que les indicaba antes. Acá está esta unidad en metros y acá tenemos otra unidad para distancia también, que no es la misma que la de abajo. Entonces lo ideal es que para hacer este tipo de ejercicios siempre transformen a una única unidad, ¿ya? Acá lo más simple es pasar los metros a nanómetros para trabajar básicamente con números que sean más fáciles de trabajar, números entre comillas como grandes y no tanto decimales, ¿ya? Entonces, las preguntas acá dicen calcular la energía y frecuencia asociada a la radiación en el aire, expresar los resultados tanto en joules como en megahertz. Y después hace una pregunta si esta radiación pertenece al espectro de luz visible. Acá hay dos elementos que son distintos en esta pregunta. El primero, que es el cálculo de la energía y la frecuencia, es solo un cálculo matemático. En cambio, la pregunta que termine como el enunciado, ¿pertenece esta radiación al espectro de luz visible? Es como una pregunta de contenido, de materia, entonces eso tienen que evaluarlo de maneras distintas. Básicamente, esta respuesta, si esa longitud de onda o esa frecuencia va a pertenecer a la radiación del espectro de luz visible, va a ser solo con el resultado que obtengan, ¿ok? Entonces, para responder la A, lo ideal es pasar o todo a metros o todo a nanómetros, ¿ya? Entonces, usamos las fórmulas, que son de las mismas fórmulas que les mostraba inicialmente. Vamos a usar esas dos fórmulas que son las que nos permiten pasar tanto como energía, frecuencia y longitud de onda, hacer las relaciones entre ellas, ¿ok? Tenemos entonces dos longitudes de onda distintas, una es 580 y la otra es 500, ¿ya? Y calculamos para cada una eh, la frecuencia en megahertz, ¿ya? ¿Cómo calculamos esto? Eh, la B, la presentación se las voy a mandar, así que ahí pueden sacar las fórmulas, no se preocupen. Esto es como para hacer el ejercicio que me está preguntando Diego Jofre si les puedo volver a las fórmulas. Entonces, esta fórmula, la primera, que relaciona la longitud de onda, la velocidad de la luz y la frecuencia, es la que nos va a permitir sacar la frecuencia, ¿okay? Porque tenemos longitud de onda y sabemos cuál es la velocidad de la luz, que es la velocidad a la que se mueven las partículas, ¿ya? Las partículas de los electrones o las partículas de luz. Entonces, teniendo la frecuencia calculada, podemos calcular la energía con la segunda fórmula, ¿ok? Y la energía siempre se expresa como electrón volt, ¿ya? O también se puede expresar en joules. Entonces ahí tiene que haber una conversión. H es una constante, entonces tanto H como B corta o la velocidad de la luz son constantes que ustedes debieran manejar o debieran estar como almacenadas en algún formulario que debieran tener por recomendación. Entonces, la primera parte del ejercicio se responde solo haciendo cálculos y la segunda pregunta, que era básicamente si la radiación pertenece al espectro visible, la radiación indicada, que es 500 nanómetros, ¿pertenece al espectro visible sí o no? En este caso sí, porque si no lo recuerdan, si no lo han visto o
si no pusieron atención, el espectro visible va desde los 200 o 250 nanómetros hasta los 700 aproximadamente, ¿ya? Entonces, todo ese rango de longitudes de onda sí pertenece al espectro visible, ¿ya? La segunda parte es un cálculo también matemático respecto de una rapidez o velocidad de propagación en el cristal, ¿ya? Para esto usamos la radiación de 500 nanómetros, que es la longitud de onda a la cual esta radiación ya se propaga por el cristal, ¿ok? Esta es otra de las fórmulas que está en la diapositiva anterior, ¿ya? Se reordena y se calcula entonces cuál es la rapidez con la que la molécula se va a mover. Se reemplazan los valores, como les dije antes, h es una constante, la masa es la masa de un electrón y la longitud de onda en metros, porque la relación de Joule, que está en la constante h, es con masa en metros y no en nanómetros, ¿ok? Entonces la velocidad que se calcula acá con esta fórmula es 1,45 por 10 elevado a menos 17 metros por segundo. Entonces, eso en general para poder hacer ejercicios de este tipo. Hay mucho, en esta parte de la materia hay mucho uso de calculadora, pero, por ejemplo, yo les recomiendo tener un formulario que puede estar expresado en Excel, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno puede asociar las celdas con distintas fórmulas. Entonces, nosotros podemos hacer cálculos eh, solo cambiando datos en las celdas de Excel. Esta planilla yo se las puedo mandar para que la revisen y vean cómo pueden hacer distintos cálculos. Por ejemplo, no sé, por acá creo que tengo las fórmulas puestas. Si cambio la presión a 3, lo que va a hacer es indicarme a distintas n de partículas la masa que hay considerando el aumento de la presión o la disminución de la presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto, para pasar de longitud en nanómetros a metros, si queremos saber cuántos son 250 nanómetros o 259 nanómetros, 600 nanómetros, ¿ya? Entonces acá las fórmulas están todas asociadas a las longitudes de onda que tenemos, ¿ya? Las podemos expresar en metro, del metro a nanómetro o de nanómetro a metro, y si tenemos toda una planilla con fórmulas nos va a permitir hacer cálculos más rápidos. ¿Por qué le hacemos énfasis en esto? Porque a nosotros no nos interesa que ustedes sepan calcular a mano, nos interesa que sepan interpretar resultados. Entonces, mientras más simple sea para ustedes obtener un resultado matemático, más rápido van a hacer el análisis de ese resultado. ¿Ok? Profe, entonces la idea sería tener todos los valores en un Excel. Es que de repente van a depender de ejercicios. Por ejemplo, todos los ejercicios de átomo en donde se utiliza, no sé, pues, longitudes de onda, frecuencia y ese estilo, podrían utilizar este formulario, ¿ya? Entonces podrían tener el formulario asociado en una hoja de Excel o tenerlo impreso, como les sea más fácil, pero a lo que voy con esto es que si ustedes tienen una forma rápida de sacar un cálculo matemático, después les es más fácil hacer una interpretación de ese resultado. Porque lo que nosotros normalmente pedimos es que ustedes interpreten un resultado, no que nos indiquen un resultado. Son dos cosas diferentes, ¿ya? A veces sí les vamos a pedir que nos indiquen un resultado y además hagan la interpretación. Entonces es importante que manejemos herramientas que nos simplifiquen algunas tareas. En este caso, ya sea Excel o Wolfram, son dos herramientas que nos van a simplificar mucho una etapa en que en realidad, si la hacemos a mano, puede ser muy lento, que es como el cálculo matemático principalmente. Hasta ahí
quiero quedarme ahora. Grabé solo esta parte, la anterior me di cuenta recién cuando pusieron que no estaba grabando o dijeron que no había grabado. Así que voy a tratar de hacer la parte anterior igual en un video corto, ¿ya? Para subírselo. Y además les pido que revisen la guía completa, traten de ir resolviéndola y a medida que tengan dudas, les voy a abrir un foro en el aula virtual para que ahí vayan colocando las dudas. Y estas dudas, ojalá pongámonos un plazo. Yo les sugeriría que fuese, no sé, pues no superior a el martes próximo, para poder evaluar entre el miércoles y el jueves esas dudas y tenerles una respuesta al día viernes máximo. No sé si están de Profe, acuerdo. ¿va a subir esto, pero va a subir esta presentación a Olivero Lab, como para poder revisarla por cualquier cosa?